El análisis semántico en procesadores de lenguaje. La fase de análisis semántico de un procesador de lenguaje es aquella que computa la información adicional necesaria para el procesamiento de un lenguaje. Una vez que la estructura sintáctica de un programa haya sido obtenida, es por tanto la fase posterior a la del análisis sintáctico y la última dentro del proceso de síntesis de un lenguaje de programación. Sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas formales que especifican la estructura de los programas pertenecientes a dicho lenguaje. Semántica de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. Finalmente, el análisis semántico es de un procesador de lenguaje. Es la fase encargada de detectar la validez de la semántica de las sentencias aceptadas del analizador sintáctico, como por ejemplo, dado el ejemplo en código de C. Si mi superficie es igual a base por altura dividido 2, le estoy indicando que se están ingresando ciertos datos que van a ser multiplicados y divididos por el mismo, de una sintaxis ya anteriormente preestablecida. La sintaxis del lenguaje en C indica que las expresiones se pueden formar con un conjunto de operadores y un conjunto de elementos básicos. Entre los operadores con sintaxis binaria, fija que se encuentran la asignación, el producto y la división. Entre los elementos básicos de una expresión existen los identificadores y las constantes enteras sin signo, entre otros. Su semántica identifica que en el registro asociado al identificador de la superficie se le va a asociar el valor resultante del producto de los valores asociados a base y altura divididos por los dos, la superficie del triángulo. Finalmente, el análisis semántico del procesador de lenguaje, tras haber analizado correctamente la sintaxis que es válida, deberá comprobar que satisfacen las siguientes condiciones: que todos los identificadores que aparecen en la expresión hayan sido declarados en el ámbito actual o en alguno de sus ámbitos o bloques previos. Que la sobreexpresión de la izquierda sea semánticamente válida, es decir, que se sea evaluado o se evalúe. Que a los tipos de identificadores de la base y la altura se les pueda aplicar al operador de multiplicación. Un registro en C, por ejemplo, no sería válido. En análisis semántico o contextual, es el lenguaje en C orientado a bloques. Los bloques se especifican mediante la característica de la pareja de caracteres. Dentro de un bloque es posible aclarar varias que ocultan a las variables declaradas. En el bloques de un nivel menor de anidamiento. Una expresión es high-value o left-value cuando el valor a la izquierda sí puede estar a la izquierda en una expresión de asignación, es decir, si se puede obtener su dirección de memoria y modifica el contenido de esta. Otros ejemplos de expresiones high-value en C son numeral puntero, array n, registro, campo,
entre otros. Análisis semántico en procesadores de lenguaje. Debe inferirse al tipo resultante de la multiplicación anterior. Al tipo inferido se le deberá poder aplicar el operador de dividir con el tipo entero como multiplicando. Deberá inferirse el tipo de resultante de la división y comprobarse si éste es compatible con el tipo de la superficie para llevar a cabo la asignación. Como ejemplo, si la superficie fuera entera y la división real, no podría llevarse a cabo de la asignación. La fase de análisis semántico se obtiene su nombre por requerir información relativa a la significante del lenguaje, que está fuera del alcance de la representatividad de las gramáticas libres de contexto y los principales algoritmos existentes de análisis. Es por ello que se dice que captura la parte de la fase de análisis considerada fuera del ámbito de la sintaxis. Dentro de la clasificación jerárquica de Chomsky, dio de los lenguajes Hoplock 02 y Cueva 03. La utilización de las gramáticas sensibles, el contexto o de tipo 1 permitirán identificar sintácticamente las características como la utilización de una variable en el lenguaje Pascal ha de estar previamente declarada. Sin embargo, la implementación de un analizador sintáctico basado en gramática de estas características sería computacionalmente más compleja que un autómata de pila. Así, la mayoría de los compiladores utilizan una gramática libre de contexto para describir la sintaxis del lenguaje y una fase de análisis semántico posterior a restringir las semánticas que sea semánticamente que no pertenece al lenguaje. En el caso de mencionábamos el empleo de una variable en Pascal que necesariamente haya tenido que ser declarada. El analizador sintáctico se limita a comprobar mediante una gramática libre de contexto que identificará la forma de la parte de la expresión. Una vez comprobado la sentencia es sintácticamente correcta, el analizador semántico deberá verificar que el identificador empleado como parte de una expresión haya sido declarado previamente. Para llevar a cabo esta tarea es típica la utilización de la estructura de datos adicional denominada la tabla de símbolos. Esta pues será una entrada por cada identificador declarado en el contexto que se esté analizando. Con este tipo de estructuras de datos adicionales, los desarrolladores de compiladores acostumbran a suplir las carencias de las gramáticas libres de contexto. Otro caso que se da en la implementación real de compiladores es ubicar determinantes comprobacionales en el analizador semántico, aun cuando puedan ser llevadas a cabo por el analizador sintáctico. Es factible describir una gramática libre de contexto capaz de representar toda la implementación de una función, tenga al menos una sentencia return. Sin embargo, la gramática sería realmente compleja y su tratamiento en la fase de análisis sintáctico sería demasiado complicado. Así, es más sencillo transferir dicha responsabilidad al analizador semántico, que solo deberá contabilizar el número de sentencias return aparecidas en la implementación de una función.
El objetivo principal del analizador semántico es un procesador de lenguajes que asegurase de que el programa analizado satisfaga las reglas requeridas por la especificación del lenguaje. Para garantizar su correcta ejecución, el tipo de dimensión de análisis semántico requerido varía enormemente de un lenguaje a otro. En lenguajes interpretados como Lisp o Smalltalk, casi no se lleva a cabo el análisis semántico previo a su ejecución, mientras que en lenguajes como Ada, el analizador semántico deberá comprobar numerosas reglas que un programa fuente está obligado a satisfacer. Veamos. Como el análisis semántico de un procesador de lenguaje no modela la semántica o comportamiento de los distintos programas construidos en el lenguaje de la programación, sino que haciendo uso de su información parcial de su comportamiento, realiza todas las comprobaciones necesarias no llevadas a cabo por el analizador sintáctico. El análisis semántico en procesadores de lenguaje 3 para asegurarse que el programa pertenece al lenguaje. Otra fase del compilador donde se hace uso parcial de la semántica del lenguaje es la optimización del código, en la que analizando el significado de los programas previamente a su ejecución, se puede llevar a cabo transformaciones en los mismos para ganar en eficiencia. Especificación semántica de lenguajes de programación. Existen dos formas de la semántica de un lenguaje de programación: mediante una especificación informal o natural y formal. La descripción informal del lenguaje de programación es llevada a cabo mediante el lenguaje natural. Esto hace que la especificación sea intangible en principio para cualquier persona. La experiencia nos dice que es una tarea muy compleja, siendo imposible. Al describir todas las características de un lenguaje de programación de un modo preciso, como acaso peculiar, véase la especificación de los lenguajes ISO, ANSI, C++ o ANSI C++. La descripción formal de semántica de lenguajes en programación es la descripción rigurosa del significado o comportamiento de programas, lenguajes de programación, máquinas abstractas o incluso cualquier dispositivo de hardware. La necesidad de hacer especificaciones formales de semántica surge para Nelson, White y Labra. Revelar posibles ambigüedades existentes, implementaciones de procesadores de lenguajes o en documentos descriptivos de lenguajes de programación. Ser utilizados como base para la implementación de procesadores de lenguaje. Verificar de programas en relación con pruebas de corrección o información relacionada con su sujeción. Diseñar nuevos lenguajes de programación permitiendo registrar decisiones sobre construcciones particulares del lenguaje, así como permitir descubrir posibles irregularidades u omisiones.
facilitar la comprensión de los lenguajes por parte del programador y como mecanismo de comunicación entre el diseñador del lenguaje, implementador y programador, la especificación de la semántica de un lenguaje como documento de referencia aclara el comportamiento del lenguaje y sus diversas construcciones. Estandarizar lenguajes mediante la publicación de su semántica. De modo no ambiguo, los programas deben poder procesarse en otra implementación de procesado del mismo lenguaje, exhibiendo el mismo comportamiento. Especificación formal de la semántica. Si bien la especificación formal del análisis de un lenguaje suele llevarse a cabo mediante la descripción estándar de su gramática en notación BNF o Books Now Form. En el caso de la especificación semántica, la situación no está tan clara. No hay ningún método estándar globalmente extendido. El comportamiento de distintas construcciones de lenguaje en programación puede ser descrito de distintos puntos de vista. Una clasificación principal de análisis semántico en procesadores de lenguaje, 6 métodos formales en descripción semántica, así como una descripción breve de las ideas que se fundamentan. Como por ejemplo los siguientes es la especificación formal de la semántica en una asignación en un lenguaje de programación. Lo que se encuentra en la parte superior es una premisa y en la parte inferior es una conclusión. La premisa indica el resultado de evaluar la expresión E, en donde un determinado almacén θ, estado de una máquina abstracta, produce un valor V. La conclusión indica que dado el estado θ, la asignación de una expresión E a un identificador X produce un nuevo resultado de añadir a θ la asociación del valor de V al identificador X. Tareas y objetivos del análisis semántico. El análisis semántico de un procesador del lenguaje es la fase encargada de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas, por lo que el analizador sintáctico también comentábamos como en un
modo convencional y menos formal, suele afirmar que la sintaxis de un lenguaje de programación es aquella del lenguaje que puede ser descrita mediante una gramática libre de contexto, mediante la que el análisis semántico es la parte de su especificación que no puede ser descrita por la sintaxis. En el diagrama de fases de un compilador podemos destacar, a raíz de las dos definiciones previas, una mayor interconexión entre la fase de análisis semántico y las siguientes fases de un compilador. Como podemos ver, está compuesto por analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico, y esto es evaluado por la tabla de símbolos y el manejador de errores. Posterior de eso ya podemos pasar a la generación de código intermedio. Posteriormente ya pasamos a la optimización de código y por último a la generación o generador de código. Análisis sintáctico. Como se mostraba en la figura anterior, la entrada del analizador semántico es la salida generada por el analizador sintáctico. La estructura empleada para intercambiar la información, simplificación del mismo denominada árbol sintáctico o abstracto. Una vez validada la sintaxis de un programa, el análisis semántico aplicará reglas semánticas para validar dicho árbol. Si la validación en el manejador de errores, si la validación sintáctica descrita en el párrafo anterior fuese satisfactoria, es decir, en un error semántico, la fase de análisis semántico debería notificar dicho error al manejador de errores para que éste se encargue de su gestión. El proceso de análisis podrá seguir ejecutándose o no en función del procesador del lenguaje implementa algún mecanismo de recuperación de errores. Manejador de errores. Si la validación del árbol sintáctico descrita en el párrafo anterior no fue satisfactoria, es decir, existe un error semántico en la fase de análisis semántico, debería notificar dicho error al manejador de errores para que éste se encargue de su gestión. El proceso podrá analizar, seguir ejecutándose o no en función de si el procesador del lenguaje implementa algún mecanismo de recuperación de errores.
Para finalizar la tabla de símbolos, como hemos mencionado previamente, la utilización de las gramáticas libres de contexto de tipo 2 no permiten expresar caracteres representables con gramática sensibles al contexto, como la necesidad que la utilización de una variable en el lenguaje Pascal requiera la declaración previa de la variable utilizada para poder implementar un procesador de lenguaje Pascal, empleando gramáticas de tipo 2 e implementándose en autómatas de pila. Es necesario emplear una estructura de datos auxiliar denominada tabla de símbolos. Esta estructura de datos, a su nivel más básico, es un diccionario o memoria asociativa en la que se irán almacenando los identificadores asociados en nuestra tabla. ¿Qué asocia identificadores? La información requerida por el compilador. Sus dos operaciones básicas serán, en este caso, insertar y buscar. En nuestro ejemplo, la declaración de un identificador de Pascal requerirá una inserción del mismo en la tabla de símbolos cada vez que se utilice un identificador en sentencia. El analizador semántico buscará este en la tabla de símbolos, llamándolo al manejador de errores si no existe. En este caso, todo debe ser concretamente analizado por nuestros datos insertados previamente en nuestra tabla de símbolos. Muchas gracias por su atención. Tengan feliz día.